Sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. ¿Alguna vez te has planteado hacer trading? ¿Has pensado que no disponías del capital suficiente? ¿No has dado el paso por miedo a perder tus ahorros? Hacer trading sin arriesgar tu capital ahora es posible. La revolución del trading social ha llegado. Cero riesgo, cero esfuerzo de ventas, cero fricciones. Darwin X Zero. Regístrate ahora con 20 euros de descuento haciendo clic en el botón de ver más. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Trading en pelotas, buenas tardes. Juan Mendoza, conocido del canal, y Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, os doy la bienvenida esta vez. Parece que va a ser un directo en familia, 8 personas. Os doy las gracias por estar aquí. Y antes de empezar, os recuerdo que tenéis el código de descuento en la descripción del directo. Creo que el Nightbot sí que va a estar funcionando. Si escribís por ahí desde dónde estáis viendo el directo, podemos probar a ver si funciona bien. La intro muy buena, Alberto. Gracias, Jonathan. ¿Se escucha eco? No, claro, es que... ¿Ahora se escucha mejor? Confírmamelo, porfa. Se escucha con retorno. A ver, confirmadme, porque estoy haciendo... Estoy tocando algunas cosillas. Mira, el Nightbot ya está ahí funcionando. Ernest Enríquez, buenas tardes. ¿Qué tal? Decidme si se escucha, porfa. Con eco. Ahora sí se escucha bien, ahora. Vale, Ferran, que me acojona, macho. José Antonio, buenas tardes. Y Ferran, tío, eres un máquina, tío. Muchas gracias. Vale, entonces, ¿se ve ya todo y se escucha bien? Bueno, se ve, no sé si se ve muy bien, porque la cámara ya sabéis que es la del portátil, con la que capturo la imagen. Se escucha perfecto. José Antonio, bien. Genial. Bueno, pues lo dicho, el código de descuento de 20 euros, por si no estáis suscritos todavía a Darwin X Zero. Mira, bien, todo el Nightbot bien. Redes sociales también, Instagram, Twitter y la comunidad de Discord, que al final voy a hacer un anuncio. A ti por tu trabajo. Al final voy a hacer un anuncio que ya hay 2 personas por aquí con las que estoy trabajando en privado, ¿vale? Estamos haciendo algo interesante, en mi opinión, y lo mismo le puede interesar a alguien más, ¿vale? Pero lo avisaré, lo diré al final del directo. José Antonio, aquí luchando con Darwin X Zero. Bueno, tampoco se trata de luchar, hacerlo un poco divertido, ¿no? Y con calma. ¿Cómo lleváis el mes? ¿Cómo habéis empezado? ¿Quién...? Bueno, yo ya lo avisé por redes sociales,
que este mes pasado conseguí la asignación mínima. Y muy contento. De momento hemos tenido pocos días de trading. Ya sabéis que el día 3 hubo poco movimiento. El 4 fue 4 de julio. Fue fiesta en Estados Unidos. Y hoy sí que ha dado movimiento. Pero solo he podido operar un ratito por la mañana y tampoco he hecho mucho. Ya estoy en Darwin 0. Duvernay, bienvenido. Pues si estás en Darwin 0... Aquí en este canal hay muchísima información. Chicos, 10 personas, darle al like, suscribíos, si no lo estáis. ¿Vale? Vale, ¿qué vamos a comentar hoy? La actualización. Me gustaría comentarla, es decir, no explicarla solamente, sino comentarla con vosotros, que me vayáis diciendo por aquí qué es lo que os parece. Porque ya sabéis que el día 7 de... Vamos, el viernes, próximo viernes... Va a estar aquí en el canal Javier Colón, cofundador y jefe de producto de Darwinex, y vamos a tener oportunidad de darle feedback, de preguntarle cosas, de interactuar con él, ¿vale? José Antonio tiene asignación de 35, pues genial, macho. Ahora hay que intentar monetizar esa asignación. Vamos a estar comentando la actualización nueva, que ya para los que sois recurrentes por el canal, ya habréis visto el vídeo que subí. Y vamos a explicar también la nueva High Water Mark, la marca de agua. Y luego al final del directo, pues si tenéis dudas o preguntas con respecto al VAR, al motor de riesgo, el rating o lo que sea, pues la intentamos resolver, ¿vale? Mi Darwin es... llevo 2 meses... A ver, un segundo. En positivo nada que consigo asignación. Pues enhorabuena, Duvernay. Trading en pelotas, menudo nombre, macho. 75.000. Genial, tío. Vale, pues la actualización. ¿Qué es lo que trae? Bueno, no sé si poner... Bueno, lo vamos a dejar así de momento. Porque ya sabéis que la integración está prevista para septiembre, en principio. Ya escuché a Javier Colón en alguna entrevista que sí, que efectivamente en principio en septiembre estará lista, pero que como mucho para octubre, ¿vale? Si se retrasa, si hay algún problema por el camino o lo que sea, como mucho para octubre. Sabéis que esto de los plazos siempre es complicado. La nueva High Water Mark, que la vamos a explicar. Y yo quería comentaros el tema del equity mínimo, porque no sé si por aquí hay gente que tenga ya cuenta real o que ya lleve operando en Darwinex, el clásico, si tiene cuenta real y de qué tamaño tiene la cuenta real, porque yo en mi caso tengo una cuenta pequeñita de 2.000 y si bien es cierto que no he conseguido todavía asignación, es mucho más complicado que en Darwinex 0, pero si yo consiguiese asignación o cualquiera de nosotros consiguiésemos asignación, si tienes un equity bajito, quizás no tengas acceso a la totalidad de la asignación conseguida. Esto lo van a eliminar para cuando se produzca la integración, lo cual es algo que creo que ha pasado desapercibido. Yo lo digo mucho, siempre que tengo la oportunidad lo digo, pero es muy importante para la gente que está como yo, con una cuenta real, pero pequeña, ¿vale? Y luego también recordad que vais a necesitar 1.000 euros para participar en Darwinia Silver, ¿vale? Con cuenta real necesitamos 1.000 euros como mínimo durante todo el mes de participación para participar a cierre de mes en Darwinia Silver, ¿vale? Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, porque además se ha comentado, ya sabéis que yo estoy en un montón de grupos de Darwinex o Darwinex 0, para intentar empaparme de todo, de los comentarios que va diciendo la gente y demás. Otra cosa que se ha comentado en un grupo es el tema de la eliminación de los criterios, en concreto el de regularidad. Muy interesante también que esto en su día se puso para evitar el pelotazo, el que en Darwinex clásico se puso ese criterio de regularidad,
para evitar que alguien que a lo mejor hiciese un trade y por suerte le fuese muy bien, una operación y por suerte le fuese muy bien, que dejase de operar y ese mes pues pillar la pasta, ¿no? Ferran, la mía, QDT, la conozco, 500 euros. Exacto, pues en caso de que consiguiese asignación estaría difícil acceder a toda ella, a la totalidad de la asignación. Que esto, a ver, al final son cositas que en un principio no se dicen porque son detalles, pero una vez que te metes dentro de la plataforma, a investigarla y demás, bueno, yo es que soy un friki de DarwinX y me gusta estudiarlo todo y saber lo máximo posible para saber a qué me voy a enfrentar y con qué cartas puedo jugar. Y lo que digo, no se suele decir, pero sí es cierto que una vez estuve a punto de conseguir asignación y el equity mínimo que me requerían era poco menos de lo que yo tenía en mi cuenta. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que podías no conseguir toda la asignación. Vale, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo el tema de la regularidad, que se propuso este criterio por el tema del pelotazo, para evitar los pelotazos, ¿no? Y esto, cuando hagan la integración, también lo eliminan, porque recordad que tanto si tienes cuenta en cero, vas a participar en Darwinia Silver con los 3 criterios del cálculo del rating, que ya los conocemos todos. Y si operas con cuenta real, aparte de que no vas a estar pagando la suscripción mensual de 38 euros, vas a estar participando en Silver también con esos mismos 3 criterios. La rentabilidad acumulada a 5 meses más el actual, la rentabilidad del mes actual y el máximo porcentaje de drawdown en los últimos 6 meses. Se me va a acabar el dinero para pagar la mensualidad. Qué lástima, porque mis indicadores son buenos. Duvernay. Bueno, a ver, no sé, esto es cuestión de cada uno. 38 euros. Vamos, por lo menos aquí en España no es mucho. Sebastián Zorza. Muy buenas tardes. ¿Podrías explicar cómo funciona el VAR? No termino de comprenderlo, gracias. Vale, Sebastián, le daremos una vuelta ahora, ¿vale? Es que primero quería explicar, estoy comentando un poco por encima, sobre todo lo del equity mínimo de 1.000 euros y la eliminación de la regularidad, que quería comentarlo. Son cositas que van muy al detalle. Y ahora quiero explicar la nueva High Watermark y luego vemos lo del VAR, ¿vale? Pero, a ver, como explicar, tengo un vídeo en el canal. Tengo un vídeo en el canal que, a ver, yo lo que tengo que decir lo tengo dicho ahí. Poco más podría añadirte, pero vaya, lo vemos. Mira, déjame un segundo porque voy a intentar. Vale, creo que te lo paso por ahí, ¿vale? El vídeo del VAR. En Colombia sí es mucho, ya me imagino. Es que en Latinoamérica es distinta al tema de la divisa. ¿Y podremos tener un Darwin o varios de dinero real y uno virtual? Sí, Ferran, mira, esta pregunta me alegra que la hagas, porque es muy interesante. De hecho, ayer estuve sabéis que Darwin Cero hace continuamente webinars en directo, que los hace Joan. Y ayer estuve en uno de los webinars que era de la fase de entrenamiento del Darwin, y hizo un comentario que, a ver, que si lo dijo él en el webinar, entiendo que yo también lo puedo decir aquí. Podrás tener tantas cuentas reales como quieras. Eso va a ser igual como hasta ahora, como en DarwinX clásico, ¿vale? Tendrás distintos Darwins, pero con cuenta real, y en cada una de ellas, pues evidentemente tendrás que tener tus fondos propios.
Vale, creo que se ha pillado un poco la conexión. Disculpad, ¿vale? Porque mi internet no es muy bueno. Que lo que decía, que evidentemente tendrías que pagar las 2 cuotas de cero. Tanto las 2 altas, que si os registráis con este código de descuento que tenéis por ahí abajo, os ahorráis 20 euros. Y luego los 38 euros al mes, ¿vale? Sebastián, no, gracias a ti, macho. Trading en pelotas, cuidado con la correlación de Darwins. También importante, trading en pelotas. Es que... Vaya nombre. También importante la correlación, 0,85, ¿vale? Mirad, voy a poner aquí... Bueno, este es mi Darwin. Si nos vamos a la pestaña de aquí de correlación, podéis ver que yo tengo, por ejemplo, con este Darwin, BWGD, una correlación del 0,51. Este es el Darwin con el que más correlacionado estoy yo. Bueno, aquí tenemos la diferencia. Entiendo que será por esta parte de aquí. O quizás porque operemos el mismo activo. Voy a mirarlo. BWGD. Entonces, si operas el mismo activo y solo ese activo, porque yo opero solo Nasdaq. Vamos a mirar. Ah, pues mira, pues no. Todo lo contrario. Divisas. Divisas. ¿Y qué divisas son? El dólar yen, australiano dólar, canadiense, libra dólar y dólar canadiense. Pues no he dado con la tecla, pero vamos. Igualmente, si superas el 0,85, que también lo comentó esto Joan ayer en el directo, dejaría de participar el Darwin que menos rentabilidad tenga, ¿vale? Ese sería el criterio. Juan Mendoza Morales, aún no logro entender el criterio de correlación. De un día para otro me aparecieron 10 con 0,89 de correlación y diferente de Darwin cuando mi operativa es el dólar. 2 virtuales, Ferran, sí, se podrán, con distintos correos. Y entiendo, bueno, el tema de los pagos no sabría decirte si tiene que ser distinto o no. Yo entiendo que no. Pero sí. Juan, la correlación depende del activo y del momento en que lo operes y del tramo que estés operando. Entonces, si coincide que el tramo es muy parecido, pues va aumentando la correlación. De todas formas, si queréis, lo podríamos mirar. Yo os recomiendo de verdad que cualquier duda que tengáis, os vengáis aquí a la página oficial de Darwin Cero, porque, o sea, no sabéis la cantidad de información que hay aquí a mano, de un montón de preguntas que me suelen hacer por Telegram, por Instagram, por Twitter, por privado también, y está todo aquí. Si yo doy ahora con ello. Análisis de la estrategia. Sección correlación. Aquí tenéis el tema de la correlación, cómo se mide. El retorno en bloques de 8 horas. O 63 últimos bloques. Bueno, esto ya es cuestión de ponerse a investigar. De todas formas, yo para el canal tengo previsto hacer vídeos tanto de la rotación, cómo interpretarla, la correlación, los ratios principales del ratio Sale, el sortino y la kurtosis, que son los que más interesantes me parecen y los que más desconocidos puedan ser para vosotros. Bueno, y para mí también, yo el kurtosis no tenía ni idea de lo que era, vaya, hasta que lo vi aquí. Pero con el ratio Sale sí que he trabajado. Nuevamente el eco. Ya no. Jonathan, no me trolees, ¿eh? ¿Cómo se evita la correlación?
Pues no sabría decirte, Duvernay. Es que la correlación, ¿cómo se evita? Pues una manera de evitarla sería diversificar, no operar solo un activo. Porque sí es cierto que hay muchos traders que vienen de futuros y se meten en el CFD y como en el futuro hacen el futuro del SP o el futuro del Nasdaq y están especializados en eso porque son trader intradía, son scalper, todos ellos van a estar muy correlacionados porque es que las entradas pueden ser distintos tipos de entradas, pero al final el recorrido, el tramo que tú estás obteniendo de rentabilidad es el mismo para todos. Van buscando una ruptura, pues obtienen el tramo de la ruptura hasta, no sé. De todas formas me lo apunto, ¿vale? Para hacer un vídeo explicándolo bien. Vale, Ferran, gracias. Chicos, dale like vamos, like. Activar la campanita y suscribíos. ¿Qué más? Luego había una duda que me preguntaba una persona con cierta relevancia, por lo menos en Twitter, que de hecho tiene un grupo, es el administrador de un grupo de Darwin donde yo estoy, y me preguntaba que él tiene cuenta real ya en Darwinex y lleva algunos años, bastantes, 5 o 6 años en Darwinex clásico con cuenta real, es trader intradía, scalper, correlación, truco, si estás en positivo y queda poco más, deja de operar. Bueno, habría que verlo, Ferran. Habría que verlo. Lo que decía, que me preguntaba que estaba pensándose el abrirse cuenta en cero. Y él me decía que el tema de la regularidad, que está muy penalizada en Darwinex clásico, y me preguntaba si él en cero, si dejase de operar, por ejemplo, 3 meses, ¿qué ocurriría? Y bueno, en principio en cero, si dejas de operar 3 meses, a ver, si tienes un track record de años, que todavía no hay nadie así, pues vale, sigue pagando la cuota, pero si tienes un track record de un mes o 2, tampoco le veo mucho sentido estar pagando una cuota de 38 euros para no operar los 3 meses siguientes. Pero bueno, la motivación de cada uno, no voy a entrar ahí. El caso que me preguntaba si le perjudicaría, y no le perjudica, porque claro, él me preguntaba por el tema de la regularidad. No le perjudica en nada, porque no va a existir ese criterio de regularidad. Lo que sí puede pasar es que le beneficie o le perjudique en el sentido de que si tú has empezado tu Darwin cero y has empezado con mal pie y llevas a lo mejor 2-3 meses de pérdidas en negativo, esa ventana, mirad, a ver si lo podéis ver aquí mejor, esa ventana, imaginaos que yo hasta junio llevo 5 meses en pérdidas. Si yo dejo de operar, estas pérdidas se van a ir eliminando conforme pasen los meses. Esta es la ventana de rentabilidad, ¿no? Y de drawdown, que se aplica igual, que ya comentaba en el vídeo de no sé qué vídeo era, pero ya lo comentaba ya en algún vídeo. Y de esa manera estaría beneficiándote, porque esa es la carga que llevas arrastrando, pues bueno, se te va eliminando. Sin embargo, si dejas de operar, pero llevas unos meses muy buenos, te va a perjudicar, porque esa ventaja que llevas de acumular, que recordad, la rentabilidad a 5 meses más la del mes actual, es lo que más cuenta en el cálculo del rating. ¿Vale? Esto es lo que más cuenta. Entonces, ahí te perjudica. Juan Mendoza, eso es un tema muy importante que D0 debe tener en cuenta, ya que hay comunidades que apoyan y ellos comparten su estrategia con su comunidad, por ende también hay posibilidad de tener la misma correlación. Sí es cierto, Juan, es cierto esto que comentas, ¿eh? De hecho, lo voy a apuntar.
Voy a dejar apuntado para el viernes preguntárselo a Javier. Pues bueno, Javier, el jefe de producto de Darwinex, está mano a mano con los técnicos, matemáticos, informáticos o lo que sea, para, vamos, que se encarga él directamente de ir desarrollando o al menos de aportar las ideas para desarrollar todas estas cosas, ¿vale? Ay, no, eso es terriblemente malo. ¿Por qué tanto esfuerzo para luego cuando consigues tener la puntuación para la asignación te digan que no te dan porque tu correlación es alta? Eso es desmotivante. Sí, pero a ver, 0,85 es muy alto, ¿vale? De hecho, Joan comentaba que lo mismo lo cambiaban a 0,90 de correlación para que no participe uno de ellos. Y aparte, el que no participa es el que menos rentabilidad tenga. Es decir, siempre te queda la opción de que aunque estés correlacionado, puedas sacar codos y darle más y obtener más rentabilidad. También te puede pasar todo lo contrario. Que si fuerzas la máquina, y si a lo mejor tu sistema no te da entrada y tú entras, eso es forzar la máquina. La correlación se tiene en cuenta solo en cuentas propias o también en las cuentas de terceros. No entiendo la pregunta, Sebastián. ¿Solo en cuentas propias o también en las cuentas de terceros? Bueno, no he mirado el mercado. Parece que no hay mucha volatilidad de momento porque sabéis que a las 8 se publicaba las actas del FOM, en la reunión del FOM. De momento, 9 minutos después, no parece. Supongo que eso está pensado de cara al inversor para que los productos donde puedan invertir estén correlacionados. Es justo por eso trading en pelotas. Tío, cada vez que venga al directo no voy a poder dejar de reír, ¿eh? Está pensado justo por eso, porque ellos quieren ofrecer alternativas y si resulta de que la alternativa que le está ofreciendo es invierte en traders, pero los traders son todos iguales, ¿qué alternativa es? Ernest Enríquez en todas terceros y propias. Sebastián, es una macana eso. Pues no sé qué es lo que comentáis. Tercero y propia. No sé qué es lo que comentáis. Me pierdo ahí, ¿eh? Pero bueno, igualmente lo que dice trading en pelotas. Hay eco, pero ¿por qué hay eco, tío? ¿Y ahora? ¿Ahora se escucha bien? Frank Araujo, buenas tardes. Se ve que no, ¿eh? Se ve que sí que hay eco. Ahora se escucha bien. Tío, pues no sé por qué. Es que yo de antes a ahora no he cambiado nada. Vamos a ver. Dejadme que voy a... Captura de... Saludos desde Hungría. Ahora sí se escucha bien, Frank. Pero eres hispanohablante, ¿no? Entiendo. ¿O es que hablas el español perfecto o qué? El clic que diste solucionó, jajaja. Vale, bueno, pues lo dejamos así. Si vuelve a pasar me decís, ¿vale? Bueno, vamos... Voy a dar... porque ha habido también revuelo con el tema de la marca de agua nueva. Que tengo aquí, entiendo que sí que se ve. Mirad, esto es el artículo del blog de Darwinex que subieron cuando hicieron el anuncio de la modificación de esta nueva marca de agua. Soy hispanohablante, genial, Frank. Y aquí lo que están explicando es cuál era el método antiguo, ¿no? Entonces,
el método antiguo, que lo tenéis también en un vídeo en el canal explicado, va a seguir existiendo para los inversores. Es decir, será la forma en que los inversores pagarán vuestras comisiones de éxito a través de Darwinex, evidentemente. ¿Vale? Entonces, ahora, bueno, aquí te explican que han estado haciendo una encuesta, que han estado escuchando a los usuarios de la plataforma y que la anterior forma que tenían de hacer el pago de comisiones, pues que desincentiva no, es mensual. Es mensual, Duvernay. ¿Vale? Ese criterio de correlación es mensual. Si al mes siguiente empieza de nuevo. ¿Vale? De hecho aquí lo ponía. Me parece haber visto algo. Retorno de bloques de 8 horas, 63 bloques. ¿Vale? Es decir, 63 por 8. De los últimos 21 días. ¿Vale? Entonces, no te preocupes por eso, porque si un mes puede ser que por X motivo haya estado más correlacionado de la cuenta, no tiene por qué pasar lo mismo el mes siguiente. Entonces, marca de agua nueva desincentivaba a los traders y perjudicaba la retención de los mismos para que hagan un track record largo, que es lo que Darwinex quiere al fin y al cabo, ¿vale? Darwinex quiere un escaparate de track records largos para presentar a los inversores que vengan a la plataforma a poner el dinero. ¿Cómo se hace la nueva marca de agua? Porque yo la verdad que cuando lo leí de primeras no me enteré. Dice, usando el ejemplo ilustrado anteriormente, supongamos un hipotético escenario en el que el trader tiene asignaciones de forma continuada hasta el 6º mes, que sería este de aquí. En ese mes se cierra su última asignación y recibe una nueva. De acuerdo con la nueva regla, hacemos el reseteo de la high watermark en ese momento, introduciendo unas ganancias ficticias de 7.000 euros en concepto de high watermark reset. ¿Qué es esto de que introducen unas ganancias ficticias de 7.000 euros? Porque desde los 10.000... Bueno, espérate, porque... Voy a cambiar aquí un segundo. Entiendo que se escucha todo bien. Vale, ahora sí, se escucha sin eco. Porque tenía la misma configuración de antes. La correlación es de terceros y propia. Se compara todo el universo Darwin para la correlación. El tuyo contra otro tuyo o con el del vecino. Entonces, tengo aquí la pizarra, ¿vale? Si tú recibes asignación aquí, voy a poner... vamos a ver. ¿Cómo hago esto? Y tú llegas a este tramo, estás ganando 10.000 euros de high watermark, ¿vale? O sea, la high watermark estaría en 10.000 euros. Eso serían las comisiones de éxito. Si tú aquí recibes una segunda asignación y aquí una tercera, ya te están pagando, en la segunda asignación te están pagando por este tramo y en la tercera por este tramo, ¿vale? Este y este todavía quedarían pendientes un mes de la segunda asignación y 2 meses de la tercera. Por lo tanto, con la segunda asignación, serían pérdidas que tendrías que recuperarlas con próximas asignaciones, ¿vale? Desde aquí para arriba. Y este tramo de aquí, al igual que serían pérdidas para la tercera asignación, ¿vale? Que tendrías que recuperar en próximas asignaciones. ¿Cuál era el problema aquí? Que si tú tienes una asignación
por ejemplo, TTGR, que ha conseguido en el primer mes de participación, en el primer mes de Darwinia Silver, consiguió 250.000 euros de asignación nacional. Y el segundo mes quedó en negativo. No consiguió monetizar esos 250.000. De hecho, estará en negativo en su PIG. Aquí, en su PIG total, estará en negativo. Mirad, yo ahora mismo he monetizado 1,07 euros. Que no se diga que luego... Que no se diga luego que no se gana dinero con trading. Entonces, aquí en el PIG estaría en negativo. ¿Por qué? Porque si bien, aunque terminó el mes en negativo, obtuvo una segunda asignación de 25.000, ¿vale? La mínima. Con esos 25.000 es tremendamente difícil recuperar las pérdidas. Vale, creo que no lo habéis visto lo del PIG porque no lo tengo cambiado. Aquí estamos, ¿vale? Disculpad. Este es el PIG, ¿vale? Este es el PIG que TTGR tendrá en negativo, ¿vale? Muy probablemente. Con 25.000 euros de la segunda asignación es tremendamente difícil recuperar esas pérdidas, entre comillas, ¿vale? Entonces, con este reset de la marca de agua, lo que se busca es que, independientemente de las asignaciones que tengas, aquí puedes tener una y la segunda, por ejemplo, pongamos que no tenemos la tercera, cuando llega a este punto del tercer mes, se marca la high water mark. Imagínate que en este mes ya no has conseguido ninguna asignación, por lo tanto, 1, 2, 3, aquí ya dejarías de tener asignaciones vivas. En este punto dejaría de tener asignaciones vivas. Cuando dejas de tener asignaciones vivas, Darwinex lo que hace es... os lo pongo aquí. Darwinex lo que hace es, en este PIG, te añaden dinero ficticio hasta recuperar la antigua marca de agua. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Que me lo explicó Joan el otro día. Lo hacen simplemente por un tema de algoritmo. ¿Vale? Entonces, para que no se vuelva loco el algoritmo, porque si no tendrían que modificar 1000 historias, vamos, no el algoritmo del motor de riego, sino otro distinto, ¿vale? Que me imagino que tendrán varios. Para que no se vuelva loco y no tengan que modificar demasiado, lo que hacen es meterte esa diferencia en negativo hasta conseguir suplir esta marca de agua. ¿Vale? Entonces, tú ahora recibes asignación en este mes, en el mes 5, imagínate, pero tu marca de agua va a empezar aquí. Y tú empiezas a cobrar desde aquí, porque ya han reseteado esa marca de agua. Esto siempre y cuando dejes de tener asignaciones vivas, ¿vale? Es decir, si la primera asignación es de 250.000 y la segunda es de solo 25.000, como TTGR, como en la tercera no consigas otros 185, 175 o algo así, va a ser muy difícil superar esa marca de agua. ¿Qué interesa ahí? A ver, todo esto cogido con pinzas, ¿vale? No lo toméis a pies juntillas, pero diría que ahí quizás lo interesante sería dejar de operar. Porque si no es que vas a tener siempre, continuamente vas a tener asignaciones vivas. ¿Vas a estar pagando los 38 euros sin operar? Sí, pero una vez que llegues a este punto, si dejas de tener los 250.000, en este punto tienes 25.000 de aquí y 50.000 de aquí, igualmente va a ser difícil superar esa marca de agua de los 250.000, porque recordad que esto no es en porcentaje, esto es en valor absoluto de euros o dólares o lo que sea, ¿vale? La correlación de tercero y propia... No, eso ya no. JJ Torres, buenas tardes. Compi, cuando tú puedas, ¿qué opinas del motor de riesgo y drawdown? ¿Cómo baja la rentabilidad? Hay muchos compañeros quejándose
de este tema. Joandy Hernández, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ha quedado claro, yo creo que ha quedado claro el tema del reseteo de la High Watermark nueva. Recordad, esto para las asignaciones de Darwinex, ¿vale? Para los inversores sigue siendo igual. De hecho, para los inversores lo interesante es que siga siendo igual, porque cuando un inversor detecta que hay un buen gestor detrás del Darwin, están esperando como locos a que ese Darwin caiga para... Mirad, a ver si lo puedo... Están esperando como locos a que ese Darwin caiga para meter más dinero. ¿Por qué? Porque, mirad, por ejemplo, todo este tramo de aquí, de THA, que me imagino que todos los conoceréis, todo este tramo de aquí, si el inversor tiene una entrada aquí, su high watermark o su high watermark 0 es este punto. Es decir, hasta que el Darwin no supere este punto, el inversor no va a empezar a ganar rentabilidad y por lo tanto no tiene que pagarle comisiones de éxito al gestor. Si empieza a caer y el inversor vuelve a entrar aquí a este punto, todo el tramo al alza que haya desde este punto hasta esta marca de agua, esta línea de aquí, es beneficio limpio que se lleva el inversor. Y el gestor no se lleva comisiones de éxito, porque su primera marca de agua está aquí, ¿vale? Hasta que no sea superada esta, el gestor no empieza a cobrar comisiones de éxito. Distinto es que al inversor desde aquí estén cobrándole comisiones de ejecución y comisiones de intermediación, la plataforma Darwinex, ¿vale? Pero el 95% es beneficio para el inversor. Entonces, cuando un Darwin bueno, como THA, como SEO, como JTL, está cayendo, los inversores entran como locos. Por este motivo, ¿vale? De hecho, interesa al gestor también que esto sea así, porque es otra forma de incentivar que el inversor siga confiando en ti y siga metiendo dinero en tu gestión del capital, ¿vale? En tu forma de gestionar el capital. Vale, JJ Torres, no me olvido, ¿vale? Compi, cuando tú puedas. ¿Qué opinas del motor de riesgo y drawdown? ¿Cómo baja la rentabilidad? Explícame un poco mejor porque no entiendo la pregunta. Hay muchos compañeros quejándose de este tema. ¿El motor de riesgo baja la rentabilidad? A ver, el motor de riesgo lo que está haciendo es... Bueno, y aprovecho ya, ir dejando las dudas, ¿vale? Por ahí, porque lo que yo quería explicar ya lo he explicado. El motor de riesgo no te baja la rentabilidad, lo que hace es homogeneizar a todos los Darwin que hay en la plataforma, para que todos estén a un mismo nivel de riesgo, que en este caso el 6,5% VAR al 95% de confianza. Pero de ahí a que te baje la rentabilidad... Esto es lo que decía Ferran en uno de los directos que hacía en su grupo, que a mí esta analogía me gustó mucho y creo que ya la he comentado en algún momento. Cuando tú vas a jugar al fútbol, hay muchas modalidades de fútbol. Fútbol sala, 7, fútbol 11 o lo que sea. No sé, tampoco entiendo mucho de fútbol. Pero dependiendo de la modalidad de fútbol que hagas, hay una serie de miembros en el equipo. Es una cancha u otra, es en césped, es en lo que sea, ¿no? Las zapatillas también son distintas, si son de tacos, si son planas. Todo eso lo que hace es que te estás adaptando al juego, a la modalidad de juego. La gente que no conoce Darwinex les cuesta mucho entender la plataforma, a ver, porque de por sí es algo complicada, ¿vale? De entender, que por eso precisamente yo empecé el canal de YouTube. Pero tienes que adaptar tu trading a este campo de juego, a esta modalidad de juego. Al final, esta gente te está ofreciendo algo que no te estaban ofreciendo en ningún otro sitio. Yo creo que merece la pena adaptar tu trading al juego. Igualmente, ellos siempre recomiendan que tú sigas operando exactamente igual. Yo ya digo, soy un poco friki en este sentido y a mí... bueno, a pesar de que todavía no he conseguido o no me considero rentable,
me gusta estudiar todas las posibilidades que pueda tener para esta modalidad de trading o de juego, ¿no? Como estábamos comentando. Tengo una duda, me podrás responder. ¿Cómo se opera con acciones en Darwinex 0? No se puede, Joandy. De momento no se puede. En Darwinex Clásico sí puedes, abriéndote una cuenta con eBroker. Acciones al contado. Y llevan mucho tiempo diciendo que iban a meter futuros en Darwinex Clásico. De momento no lo han hecho. Y en Darwinex 0 también dijeron que lo iban a meter. Lo comentaba alguien por Twitter. Y le decía, el viernes va a estar aquí Javier Colón. Es el momento perfecto para preguntarle cómo va ese tema, ¿vale? Estoy probando con una cuenta demo, pero cada pips es 1 centavo en acciones. Solo me deja poner 8 lotes. Joder, es que 8 lotes. La cuenta que te dan para operar es de 100.000 más apalancamiento. Si me puedes explicar un poco. La cuenta es de 100.000, pero el apalancamiento no es el mismo que te ofrecen en el Darwinex Clásico. Es decir, tú puedes, por ejemplo, abrirte una cuenta demo totalmente gratis en Darwinex Clásico para probar tu estrategia o probar MetaTrader 4 o 5, dependiendo de la que quieras. Bueno, tendría que ser... me parece que tendría que ser MT5, pero bueno. Y ahí puedes probar, pero el apalancamiento de ahí no es el mismo que el de 0. En 0, el apalancamiento era 1.3 para... Lo digo de memoria, lo mismo me equivoco. 1.3 para índices, 1.5 para materias primas, 1.10 para Forex. ¿Vale? Lo podemos... Estáis viendo la pantalla, ¿no? Sí. Lo podemos ver... ¿Dónde estaba esto? Haciendo trading, activos y tipos de cuenta. ¿Qué apalancamiento ofrece Darwinex 0? Mira, 1.10 para Forex, 1.5 para materias primas, 1.3 para índices y 1.3 para acciones y ETFs. Para los CFDs de las acciones y los ETFs, ¿vale? Ese es el apalancamiento de Darwinex 0. JJ Torres, lo siento que igual me expresé mal. Me refiero que hay compañeros que teniendo una rentabilidad de un 5%, por ejemplo, debido al motor de riesgo, le baja esta rentabilidad el motor de riesgo. Claro, pero eso, JJ, es porque están trabajando a un bar muy alto. Mira, si tú te vas a análisis de la estrategia del Darwin, aquí yo, por ejemplo, tengo un 0,28% de bar mensual. Esto se va actualizando cada día. Aquí tengo 0,28 de máximo. Aquí el 29 de junio tenía de máximo un 0,35, mínimo un 0,26. Y el mensual, es decir, el cálculo mensual que me sale, es de 0,28. Y esto, quizás lo podría explicar también en otro vídeo, para medir cada punto que se ve aquí es un día. Y en cada punto lo que está midiendo son los 45 o 30, no, los 45 últimos puntos, ¿vale? Que son los 45 últimos días de trading, ¿vale? Para calcular el VAR se coge los 45 últimos puntos. Entonces, conforme tú vayas asumiendo más riesgo, es decir, que el VAR sea más alto, si tú te vienes a Darwin Live Trades, esta pestaña de aquí, el riesgo del Darwin se calcula en base a este multiplicador. Yo, por ejemplo, lo tengo el 19,21. Y ahora mismo, pues medio lo consigo mantener estable, ¿vale? Pero de aquí a aquí, pues me bajó un poco. Empecé cuando se me creó el Darwin en 24,96 y esto es lo que comento de intentar adaptar tu estrategia al terreno de juego, digamos. Hasta 18,84, lo subí un poquito, ahora ya me di cuenta de qué modificaciones tengo que hacer en mi estrategia para que este multiplicador no me disminuya tanto, ¿vale? De hecho, que me aumente un poquito poco a poco. Que de hecho, aumentará el multiplicador, también hay otro vídeo que tengo pensado, lo que pasa que
son muchos conceptos que quiero explicar y no tengo tiempo. O sea que... Pero bueno, lo haré, ¿vale? Entonces, ¿por qué le baja la rentabilidad? Porque se apalanca muchísimo, el riesgo que asume mensualmente es mayor a ese 6,5% objetivo y por tanto el motor de riesgo, el motor de gestión de riesgo, tiene que reducir esas posiciones que está efectuando el trader en su cuenta virtual de trading para que cuando lo replique en el Darwin no sobrepase ese 6,5% mensual. Entonces, si quieres aumentar esa rentabilidad, lo que tienes que hacer es disminuir el riesgo. ¿Cómo disminuyes el riesgo? O bien reduciendo el lotaje, o bien reduciendo distancia del stop loss, no operando, no sobreoperando también. Es complicado, ¿vale? Jonathan Mendoza, después que se crea el Darwin, cada uno debe hacer el trabajo de identificar cómo regular su VAR y el motor de riesgo. Exacto, Jonathan. Con Jonathan, es que esto ya lo hemos hablado, lo hemos comentado detenidamente. Claro, es a lo que voy. Yo puedo explicar en un vídeo, perdón, puedo explicar en un vídeo, grosso modo, cómo funciona, pero no puedo al detalle, ¿no? Cada caso. Ahí ya entra el nivel de curiosidad que tenga cada uno. Solo Forex en Darwin X0. ¿Cómo que no se puede? Joandy y Ernest. No sé de qué... No sé qué es lo que estáis comentando. Juan Mendoza, esas son teorías, Alberto. Hoy me pasó de que en mi cuenta principal abrió una operación y en D0 no se abrió. Es decir, no me deja operar como yo opero y me limita también. Es otro punto a tocar. Vale, mira. Otro tema que me alegra que comentes, porque yo lo estoy monitorizando, es... Oye, ¿recuerdas que en la sesión estuvimos hablando de los cierres parciales que hace el Darwin cuando replica... Bueno, los cierres parciales que hace el motor de riesgo cuando replica las operaciones en tu Darwin. Yo cuando estoy operando siempre miro tanto el multiplicador como la tasa de cierre. Si no te ha abierto la operación es porque la tasa de cierre era del 100%. Que esto, sabiendo la estrategia que tú usas, no me extraña, no me extrañaría. Porque quizás en alguna serie que hayas hecho has abierto más operaciones en esa serie de lo normal. O sea, mira esto, ¿vale? Cuando estés operando, mira esto. Ernest Enríquez, hoy he operado Nvidia en D0. Sí, pero habrá sido el CFD sobre la acción de Nvidia, no la acción al contado de Nvidia. Disculpa, son muchas preguntas. Sí, bueno, pero para eso estamos, yo, Andy, ¿vale? Manolo Andaluz. Buenas, qué buenos resultados tienes, felicidades. ¿Cómo has conseguido ese drawdown tan bajo? ¿Qué estrategias usas, si se puede saber? Vale, pues la estrategia no la voy a decir, ¿vale? Porque por el tema de lo de la correlación. Y el drawdown bajo, mirad, yo cuando estaba... Lo que pasa es que eso sí que no lo puedo mostrar. Eso es que no hay forma de mostrarlo, pero cuando tú estás en la fase de entrenamiento, los porcentajes que te aparecen aquí son los de tu cuenta virtual de trading. Bueno, gracias, por cierto, Manolo. Los porcentajes que te aparecen aquí son los de tu cuenta de trading. Y a mí, yo tenía un 0,20 o 0,30 de rentabilidad. Y de drawdown tenía, me parece que llegó a 0,17 o algo así. 0,17, ¿vale? Porque yo en mi cuenta de trading, bueno, de hecho, esto no lo podéis ver, pero tengo de beneficio, en la cuenta virtual de trading, tengo 396 euros en los 2 meses que llevo operado. Hay gente pues, que tiene
120.000 o 105.000 o 100... Yo tengo 396 euros de beneficio. ¿Por qué? Porque opero con 0,01 lote. Y me da igual operar con más. No quiero operar con más. No necesito operar con más porque ese dinero, ese beneficio es virtual. Yo no voy a obtener nada de ese beneficio virtual. En una cuenta real sí tiene más sentido ajustar el apalancamiento o operar con mayor lotaje, mayor tamaño de posición, pero en cero no. En cero no. En cero puedes estar operando perfectamente con 0,01, que ya se encargará el motor de gestión de riesgo de aumentar esas posiciones. Mira, de hecho, yo aquí, a mí me multiplica la posición del 0,01 por 19. Aquí que pone no hay activos con posiciones abiertas. Cuando hay alguna posición abierta, aquí en mis contratos pone 0,01 y aquí en el Darwin pone 0,19, que es lo que está replicando el motor de gestión de riesgo en el Darwin. JJ Torres, ¿podría explicarlo en otro vídeo? Sí, estaría genial. Muchas gracias por tu explicación. Sí, lo haré, ¿vale? Todo esto lo iré hablando. De hecho, bueno, ahora después lo comento. Joandy Hernández, CFD de acciones, si se puede entonces. Correcto, Joandy. Mauricio Cardona, buenas tardes. Mi estrategia es trabajada con el mini Nasdaq 100. En Darwinex lo podría seguir haciendo, o por lo menos el índice Nasdaq 100. Sí, el índice sí. Bueno, el índice no, el CFD sobre el índice. En Darwinex 0, de momento, solo hay CFDs. ¿Vale? En Darwinex clásico sí están CFDs y acciones al contado. Dependiendo de si quieres operar una cosa u otra, tienes que abrir un tipo de cuenta u otra. CFDs sobre materias primas, índices, acciones y ETFs principales americanos. Y no sé si he dicho Forex. Y si quieres operar acciones al contado, bueno, todo lo otro en MT4 o MT5. Y si quieres operar acciones al contado, con una cuenta de Interactive Broker. Juan, totalmente cierto lo que indicas. Hay coherencia en ello. Vale, ya te digo, Juan, es lo que yo voy mirando, ¿vale? Yo voy mirando todas estas cositas por esto mismo, por ir adaptando mejor mi estrategia. Bueno, entonces aconsejas con los 100.000 de Darwinex 0 operar todas las operaciones con 0,01. A ver. Manuel Andaluz, claro, otra gente veo que en pocos meses vaya con 120.000. Una exageración. Y se me acaba de ir la coleta. Se me acaba de romper la... Esto pocas veces lo vaya a ver más, una exageración creo que en tan poco tiempo. Sí, pero... Mira, Manolo, cuando tú hagas tu operativa en Darwinex 0... Vamos a mirarlo porque esto es algo que iba a anunciar al final del directo, ¿vale? Pero bueno, lo vemos ya que viene a colación. Cuando tú... Que me gustaría empezar a analizar Darwins, ¿vale? Hacer directos y que me vayáis poniendo por ahí... Oye, mira... RRZ, ¿qué te parece? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que miras? ¿O en qué te fijas, ¿no? Para saber si es un buen Darwin o no. Entonces, cuando tú vayas a mirar... Cuando tú vayas a hacer tu estrategia en Darwinex 0, lo que tienes que mirar es el apalancamiento. Bueno, aquí tenemos las posiciones, ¿vale? Ahí, ¿dónde está? No lo veo. Esto no está aquí, esto está aquí. Ah, vale, porque no sale. Pues esto no lo puedo ver. Bueno, mira, en tu cuenta de señales sí que aparece... Mira, te lo voy a enseñar aquí, que aquí sí se puede. En Darwinex clásico sí que aparece. Lo que pasa es que en Darwinex 0 lo han capado. Lo han capado para que solo lo vea
el gestor, que por otro lado me parece bien, ¿eh? Si tú te vienes aquí a activos y horarios, me parece que era. A ver si me carga. Bueno, no, la estrategia subyacente, aquí. Aquí está, mira. El deleverage es el apalancamiento. Bueno, esto es que no quiero hacer zoom. Pero bueno, el deleverage es el apalancamiento que está usando el trader, es decir, el tamaño de la posición que está usando el trader para hacer esa operativa, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, en un Darwin ves que tiene una curva ascendente de rentabilidad y en un momento dado tiene una caída, lo interesante sería ver cómo ha recuperado esa caída, ese drawdown. Si lo ha hecho con el mismo deleverage, con el mismo apalancamiento, que es este de aquí, por ejemplo, a la derecha, 6,11. Aquí tiene, esto es que es un poco ortopédico, pero 1,79. Este más alto del que quería pillar. Aquí tiene 3,42 de deleverage, ¿vale? Tú vas viendo esto, cómo está superando esas caídas. Lo está haciendo porque se ha sobreapalancado a como normalmente opera. Y por lo tanto es un hábito malo, en mi opinión, porque estás asumiendo mucho más riesgo para superar ese drawdown. O lo está haciendo con el apalancamiento que normalmente usa, que sería lo sano y lo adecuado, en mi opinión, ¿eh? Eso es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer tu operativa. Entonces, ¿aconsejo hacerlo con 0,01? Yo para mi operativa, sí. Es lo que mejor me viene, pero si por ejemplo tú eres un scalper y haces cierres parciales, pues a lo mejor tienes que hacer 0,02 o 0,04 o lo que sea. Eso ya es cuestión de que lo vayas viendo. Vamos, ya digo, esto no deja de ser una opinión mía personal, ¿vale? Joandy Hernández, me expresé mal antes. Te preguntaba por acciones, pero de CFDs si se podía operar. Sí, exacto. Los CFDs de las acciones se pueden operar. Mauricio Cardona. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Mauricio. Si pudiera explicar el tema de los tasks cuando operas con acción, porque yo opero en otro broker y se me hace muy diferente hacerlo aquí en Darwinex. Pues lo que tienes que ver ahí es el tema del apalancamiento que te ofrecen, que es 3-1. Yo esto tampoco lo domino del todo mucho, Joandy, chicos. Yo te puedo hablar del producto o del servicio concreto de Darwinex, pero tema de apalancamientos y cómo calcular los pips, la distancia, stop loss. Estoy trabajando en ello, de hecho, con un seguidor de Twitter, que de hecho también lo comentaba alguien en un comentario de un vídeo, del vídeo de motor de riesgo, que MetaTrader 4 es de lo peorcito que hay en cuanto a plataformas, y estoy de acuerdo, es de lo peorcito. Lo que pasa es que es la más antigua o de las más antiguas y la gente que lleva muchos años operando ahí se acomoda, sabe cómo funciona, sabe manejarse dentro de ella y no quiere salir de ahí. Pero estoy trabajando, o voy a empezar a trabajar con un conocido, un seguidor de Twitter, en traer indicadores, scripts que podamos instalar en la MetaTrader 4 o MetaTrader 5 y podamos trabajar más fácilmente, por lo menos a la hora de hacer cálculos de distancia, de stop loss, de take profit y todas estas cositas, ¿vale? Creo que puede ser interesante. Le he propuesto hacer un directo, veremos. Todavía no me ha confirmado. A ver si me confirma y si no, pues bueno, igualmente lo hago yo solo. José Antonio, a 0,01 no vas a ningún lado. Bueno. Ya digo, yo estoy operando a 0,01, Pero bueno, sí que es cierto que también depende de la cantidad de operaciones que haga al día.
la cantidad de activos que operes, los recorridos que vayas buscando. Es que todo depende, es que la gente pregunta y no hay una respuesta única y precisa. Cada ejemplo, cada caso es un mundo. Aleido Mora, hola, debería sugerir a los de DarwinX que vayan actualizando el crecimiento de la cuenta, sumando las ganancias realizadas más las no realizadas en el momento. Eso ya está, ¿eh? Aleido. El crecimiento de la cuenta, ¿a qué te refieres? Porque la curva de rentabilidad, esto se actualiza al momento, ¿eh? Eso se actualiza al momento. Lo que no se actualiza, lo que tarda en actualizarse más tiempo es este panel de aquí y la calculadora. Pero la curva de rentabilidad creo que sí. La posición también tarda algo más. Esto se actualiza cada 30 segundos. Bueno, esto no lo estáis viendo. Un segundito. Esto de aquí se actualiza cada 30 segundos y esto de aquí también cada 30 segundos. Lo que pasa es que tienes que refrescar tanto la rentabilidad origen como, bueno, todos estos porcentajes. El drawdown también. ¿Vale? Y además, podríamos mirar aquí también, porque hay una página. Oye, chicos, de verdad, genial. Muchísimas gracias, 23 personas. Si le dais like y os suscribís, yo enormemente agradecido. Y además así recomienda el directo a más gente. Mirad, aquí hay una página. Frecuencia de actualización de las métricas y gráficos, donde podéis ver también cuánto tarda cada cosa en actualizarse. VAR y D-Leverage, cotizaciones del Darwin. Mira, cotizaciones del Darwin. Cotizaciones y retornos cada minuto. Drawdown del Darwin, una vez por hora. Esto tarda un poquito más. Gráficos, tablas, puntuaciones del Darwin y otro análisis, en la mayoría de los casos, al día siguiente de la noche europea. Vale, quizás lo que te estaba refiriendo era esto, ¿no? ¿Has leído? Pero bueno, a ver, una vez al día, macho, no sé. Juan Manuel Cohen, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues mira, genial, aquí echando la tarde. Te hago una pregunta, ¿se puede operar en futuros y microfuturos en Darwin X0? No. No se puede, Juan Manuel. De momento, no. Es una pregunta recurrente. Hay muchísima gente con muchas ganas de que DarwinX traiga los futuros. El viernes, día 7 de julio, a las 7:30, va a estar aquí en el canal Javier Colón, cofundador y jefe de producto de DarwinX y DarwinX0, y será un momento estupendo para preguntarle cómo va ese tema. Kevin Alejandro, saludos desde México. Muy buenas, Kevin. José Antonio, sí tienes razón, depende de muchos factores, si es largo plazo o intradía. Es que es lo que digo, José Antonio, hay multitud de factores a tener en cuenta. Y ya es difícil explicar uno, imagínate tener en cuenta todos para... Por eso, esto es lo que comentaba Jonathan un poco más arriba, de que al final yo puedo intentar, o incluso la propia gente de DarwinX, en los webinars que hace continuamente, toda la semana hacen webinar, puedes intentar explicar de forma un poco genérica cómo funciona algo, pero si te pones a mirar caso por caso, tienes que pararte más a analizar. Entonces, evidentemente, yo ni tengo tiempo, ni podría hacerlo de ponerme caso por caso, a analizar por qué motivo esto está pasando en tu Darwin, por qué te replica de esta manera y demás. Mauricio Cardona, según el motor de riesgo de DarwinX, que estandariza el 6,5, los inversores reciben máximo un 6,5 de ganancias sobre su capital, o si un trader gestor es capaz de hacer un 50% anual, sería viable. A ver, Mauricio, el motor de riesgo de DarwinX estandariza todos los Darwins al 6,5%
5% bar mensual al 95% de confianza. ¿Vale? Las ganancias que recibes son un 15% de lo que hayas conseguido generar, con las asignaciones que tengas en ese momento. Por ejemplo, aquí en el panel de Tu Darwin, yo este mes de julio he conseguido la primera asignación, 25.000 euros. ¿Cómo conseguí yo esa asignación? Es decir, ¿qué rentabilidad tenía yo acumulada? Un 5,55% de rentabilidad. ¿Por qué? Aquí está plano porque dejé de operar, ¿vale? Durante la última semana me parece que operé el lunes y el resto de la semana dejé de operar porque quería asegurar esos 25.000 que están garantizados una vez que consigas los 75 puntos de rating. Vale, 5,55. ¿De qué voy a obtener yo el 15%? De lo que consiga generar de rentabilidad a partir de estos 5,55%. Es decir, yo por ejemplo ahora que estoy en 5,80, imagínate que aquí ha terminado ya los 3 meses de la asignación de capital, toca pagar y yo he conseguido solo la diferencia entre 5,80 y 5,55. Pues yo voy a obtener un 15% de esa diferencia. ¿Dónde puedes ver esto? En la pestaña de pagos, asignaciones. Después de aproximadamente 2 días que se haga la asignación, este panel se actualizará. Y aquí te pone el capital que tienes bajo gestión, las pérdidas y ganancias que has conseguido acumular al inversor, que en este caso es Darwinex 0. Y aquí abajo, se está viendo, ¿no? Sí. Y aquí abajo, las comisiones de éxito estimadas. Hasta ahora, ¿qué he conseguido? Pues 1 euro de beneficio, ¿vale? De comisiones. Este euro es el 15% de estos 7,10 euros. Eso es lo que ganas, ¿vale? ¿Por dónde vamos? José Antonio, si pudiera dar otra vez al like. Gracias, José Antonio. Juan, recuerden que este es un proyecto a largo plazo, no busquen pelotazos, busquen consistencia y disciplina. Totalmente de acuerdo, Juan. De hecho, comento también que es que con Juan también estoy trabajando por ahí. Mirad, yo en mayo hice un 2,62. Espera, que no se ve, creo. En mayo hice un 2,62. En junio y bueno, una vez que empiezas, para tú llegar a los 75 puntos de rating, puede ser que te estén pidiendo 5 o 6, o un 6%, un 7% o algo así. En este mes de junio me pedían 2,77% para la asignación mínima. Y ahora en este mes de julio, mirad lo que me están pidiendo. Bueno, lo que me están pidiendo no, lo que necesitaría, ¿no? Para conseguir esa asignación mínima. Esto creo que era un 1 y poco, un 1,20 o algo así, creo. $1,22. Ahora, este mes de julio, me piden un 1,22 para conseguir la asignación mínima. Es decir, si tú lo vas haciendo bien a largo plazo, si vas acumulando, porque recordad que la rentabilidad a 5 meses es lo que más peso tiene en el cálculo del rating, que es un 67%, cuanto mejor lo vayas haciendo todos los meses, aunque sea muy poquito, cada vez te van a ir requiriendo menos rentabilidad para conseguir asignación. Por eso es muy importante el comentario que hace Juan de mirar esto como a largo plazo. En el primer mes que tú empiezas a participar en Darwinia Silver, si te piden un 7%, es muy difícil hacer un 7%. Hay gente que lo consigue, sí, pero no es lo normal tampoco. O puedes jugártela, intentarlo,
Y cuando te des cuenta de que no, pues entonces reseteas la cuenta y empiezas de nuevo. Se puede hacer. De hecho, habrá mucha gente que lo habrá hecho así. Juan Manuel Cohen. Buenas tardes. Cuando te dan... Bueno, no, sí, estabas por aquí ya antes. Cuando te dan capital para gestionar, ¿realmente te mandan al mercado real o hacen como la mayoría de empresas de fondeo? Ya sé que no es lo mismo. Vi tus vídeos, soy sub. Pues muchas gracias, Juan Manuel. A ver, en Darwin X0 no te están mandando a mercado de nada, ¿vale? Porque es una cuenta virtual. Sí que tiene, si vosotros, es que no lo puedo enseñar porque lo tengo en el VPS, de verdad, si no os lo enseñaba, pero en vuestra cuenta de MetaTrader 4 o MetaTrader 5, arriba, o una vez que vayáis a iniciar sesión en la cuenta, que vayáis a vincular la cuenta, tendréis que buscar servidor live, es decir, servidor real. Porque esa cuenta virtual está alojada en un servidor real. De ahí la ventaja o el valor que aporta Darwin X0 a muchos traders de ofrecer ejecución real de mercado, tanto para spread, liquidez, latencias, todo, ¿vale? Es como si fuese mercado real, solo que es una cuenta virtual. En ese punto, a ti no te están mandando a ningún sitio. Es como cualquier otro market maker que puedas encontrarte en el mercado. En DarwinX clásico, con cuenta real, a pesar de que tienen regulación de market maker, pero esto es por un tema regulatorio, ¿vale? Que se lo exigieron para poder ofrecer los CFD, porque si no, no podían ofrecer ese producto, o ese instrumento financiero, mejor dicho. A pesar de que tienen la consideración de market maker, ellos trabajan con un proveedor de liquidez, que es, me parece que era el EMAX. Entonces, cuando el mercado está abierto, te mandan a mercado. Las órdenes te las mandan a mercado, ¿vale? Entonces sí que te mandan a mercado, pero en cero no, ¿vale? Juan Manuel, en cero no. Bueno, yo creo que está bien esto, ¿no? 1 hora y media. Si tenéis alguna duda más, aprovechad porque voy a comentaros, de hecho os voy a pedir ayuda, ¿vale? Porque estoy haciendo... Voy a ponerme aquí ya en grande. Estoy haciendo como sabréis los que sigáis y estéis... bueno, creo que se ha escuchado con eco, pero ahora ya no. Si me lo puede confirmar alguien que ya no hay eco, se lo agradezco. Los que seguís el canal, que estáis suscritos, sabéis que estoy haciendo un nuevo proyecto, que es el podcast de Cero Hoy. Y me gustaría saber vuestra opinión. Sebastián Zorza. Oye, Sebastián, ¿tú tenías una duda? ¿La he contestado? Te dije que luego... ¿Cómo funciona el bar? Vale. Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Si no, dímelo por aquí. Mauricio Cardona, ¿el drawdown máximo es la máxima pérdida diaria o cómo es? El drawdown máximo... Dame un segundo. El drawdown... El drawdown máximo, mira, Mauricio, ahí te dejo el vídeo que subí hace poco, de hecho, explicando el máximo drawdown. Lo que está midiendo... Vale, ya estáis viendo otra vez la pantalla. Lo que está midiendo es la máxima caída desde el pico más alto hasta el valle más profundo.
¿Qué ocurre? Que aquí en esta, que eso lo explico en el vídeo, se verá mejor, pero bueno. Lo que ocurre aquí es que esta curva de rentabilidad solo tiene en cuenta el cierre de la cotización del Darwin, que como podrás ver ahí, en este punto yo estaba en 103,84. Y en este punto, aquí ya es 102,72, aquí 102,7. En este punto se supone que es mi máxima caída, ¿vale? Pero si tú restas a 103,84, le restas 102,70, no te sale este 2,29 de drawdown. ¿Por qué? Porque está midiendo ese drawdown máximo en flotante, o sea, en algún momento de la operativa, ¿vale? Como digo, aquí en la línea solo tiene en cuenta el cierre, pero aquí sí tiene en cuenta también el máximo y el mínimo. Es decir, apertura, cierre, máximo y mínimo, como si fuesen velas japonesas de un gráfico normal. Entonces aquí, en este día que yo tuve mi máximo drawdown, como ves, máximo llegué a estar en 104,32, abrí en 103,84, pero llegué a estar en 4,32 y luego el mínimo, que está aquí, está en 101,93. Aunque luego cerré por encima, en 102,72, está en el mínimo es 101,93. Entonces la distancia que tienes que usar para calcular el máximo drawdown sería 104,32 menos 101,93. Y eso sí te da esa cifra de drawdown máximo. Vale, Sebastián. Échale un ojo. No sé si eso aclara tu duda. Yo creo que sí, Mauricio. Entonces, bueno, lo que estaba comentando, que vamos a ir cerrando el directo. Muchísimas gracias por estar aquí, pero sí que quería comentaros 3 cosas, o 4, que es el tema del podcast, ¿vale? Que estoy haciendo de cero hoy. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué temas os gustaría? Porque de momento es estilo noticiario, ¿vale? Por ir un poco, por la gente que esté metida en Darwin Cero y le guste el tema, la temática, además son vídeos cortitos de 5 o 6 minutos, por poner un poco el día a la gente de qué es lo que está ocurriendo en la plataforma. Me gustaría saber el feedback, si me podéis dejar, bueno, no sé, me habláis por privado o dejáis un comentario en el vídeo del podcast o lo que sea, me da igual, ¿vale? Es por saber vuestra opinión, qué os parece. Y luego, aparte, también en ese podcast quería traer a gente para hablar sobre trading, pero no la típica entrevista, sino más bien un diálogo, una charla, un intercambio de opiniones. Entonces me gustaría saber o que propongáis temas para esa sección del podcast y charlamos entre esa persona que invite en ese momento y yo, ¿vale? Y luego también traeremos a proveedores de Darwin que nos explique un poco su trayectoria, su operativa, lo que quieran, hasta donde quieran, y como sensaciones, ¿no? de cómo están operando o cómo ven el servicio. Lo que quería comentaros de Discord, que tenéis el enlace en la descripción del directo y el Nightbot lo habrá ido poniendo por ahí, es que en la comunidad de Discord podéis uniros, ¿vale? Que es gratis. Yo iré mirando, pero dadme un día por lo menos para que os vaya dando acceso. Y si veis que no me doy cuenta de que os habéis unido, porque está capado, todos los canales del servidor están capados, salvo uno, que es el de bienvenida, yo voy dando acceso, ¿vale? Y ahí vamos a empezar a hacer que... Ya estoy trabajando con 2 compañeros de la comunidad, totalmente gratis, ¿vale? Esto... estamos trabajando en una especie de talleres o de sesiones de psicotrading donde charlamos, comentamos cómo ha ido nuestra operativa, qué problemas qué problemas hemos ido teniendo a lo largo de las 2 semanas, porque lo solemos hacer cada 2 semanas, vamos hablando.
Y también un poco como vía de desahogo, ¿no? Como... sí, poder charlar y comentar con alguien, porque normalmente el trading ya sabéis que es una actividad muy solitaria. Y más allá de lo que puedas comentar con alguien por Twitter en un tweet o en un intercambio de mensajes, creo que puede ser muy interesante el intentar ayudarnos los unos a los otros. Ya digo, yo no soy nadie para ayudar o dar consejos ni nada sobre trading, pero bueno, sí que a lo mejor me he enfrentado a lo mejor a alguna situación que yo ya he pasado por ella y puedo darte mi punto de vista o cómo lo viví yo o cómo lo he solucionado o cómo lo estoy intentando solucionar. Y otro puede hacer lo mismo conmigo, ¿no? Entonces, la idea ahí es compartir, hablar abiertamente, sin juzgarnos y ayudarnos lo uno al otro. La idea es hacer grupos reducidos, ¿vale? Entonces, lo iremos viendo por ahí, por si a alguien le interesa y cree que puede ser interesante. Canal de Discord, ¿vale? Descuento de 20 euros, lo tenéis abajo. Y nada, deciros que mañana vamos a estar también en directo y el viernes también. Mañana vamos a estar un poquito antes, vamos a estar de 4 a 5 tomándonos el cafelillo con David Leiguarda, que es un trader de opciones, y vamos a preguntarle también sobre su trayectoria, que nos comente un poco esto de las opciones, cómo es, cómo se juega eso, que creo que puede estar muy interesante, ¿vale? Si podéis, pues podéis pasaros mientras operáis, tenéis la entrevista de fondo y si queréis pues podéis preguntar cualquier cosa sobre él, ¿vale? Y el viernes, el 7 de julio, que también vamos a estar en directo, también como hoy a las 7:30, no sé cuánto se alargará, lo que quiera Javier. Vamos a estar con Javier Colón y vamos a tener la oportunidad de preguntarle sobre la nueva actualización, sobre futuros, cuándo vienen, sobre un montón de cosas, ¿vale? Lo que queráis. Pasaros y dejáis vuestro comentario, vuestra pregunta, lo que sea. Y también voy a intentar preguntarle, que esto lo mismo me tira de las orejas, pero voy a estar preguntándole por algo que se viene en el futuro, que todavía no se ha dicho en abierto, o creo que no se ha dicho en abierto. A ver si lo puede decir, ¿vale? En una historia que están trabajando, ¿vale? Entonces, si no lo queréis perder, el viernes 7 de julio a las 7:30, ¿vale? Gracias por el tiempo, Doc. Esperar los siguientes directos. Nada, muchísimas gracias a ti, Juan, y a todos, ¿vale? Excelente directo, gracias por su ayuda. Tiempo, gracias, Sebastián. Éxitos para lo que venga. Chicos, muchísimas gracias a vosotros, ¿vale? Yo me lo he pasado genial. A mí me encanta hablar. y si puedo explicar, ayudar, aportar algo, pues para eso estamos aquí, ¿vale? Así que nada, lo dejamos por aquí, ¿vale? Que nada, mañana a las 4 y el viernes a las 7:30 con Javier. Mañana con David Leiguarda, trader de opciones, ¿vale? Venga, un abrazo. Que vaya bien. Chao.